Malditas las guerras. Un podcast para reflexionar sobre geopolítica con un punto de vista diferente al de los medios tradicionales. Buenas tardes, soy Rosa Medel, vocal de la Asociación Cultural Malditas las Guerras. A partir de hoy, 3 de noviembre de 2025 y en fechas próximas, desde nuestra asociación vamos a iniciar una serie de entrevistas con expertos, con el objetivo de dar una visión propia de la actualidad desde posiciones antiimperialistas y antiglobalistas, alejadas del relato oficial impuesto a la opinión pública. Como saben, Malditas las Guerras nació como una asociación cuya razón es ser es la lucha contra las guerras, aunque parezca una contradicción. Guerras que generalmente son provocadas por el imperialismo norteamericano. Nos hallamos en un momento histórico en el que se está produciendo ante nuestros ojos lo que podríamos llamar grandes movimientos tectónicos, donde todo lo conocido y que creíamos inamovible se está derrumbando. Estamos presenciando la decadencia de la Unión Europea y de Estados Unidos frente a la emergencia del llamado sur global. Estamos presenciando el avance de plataformas como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, frente a la caducidad de organismos como la ONU, el Consejo de Seguridad, Fondo Monetario Internacional, la OTAN o la Unión Europea. A todo lo anterior hay que añadir que simultáneamente e íntimamente relacionado con ello, es decir, con un mundo decadente y otro que emerge con fuerza, tenemos todo un rosario de guerras. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, el polvorín del Medio Oriente con un genocidio por medio, el despertar de África, las constantes amenazas de Estados Unidos a China y, por último, una posible guerra de Estados Unidos contra Venezuela o Colombia. Precisamente de esta última guerra es de los que vamos a tratar con nuestro invitado, que no es otro que don Augusto Zamora. Augusto Zamora, para quien no lo conozca, es ex embajador de Nicaragua en España. Ha ejercido como profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid y es autor de numerosos libros que desde luego les recomiendo encarecidamente. Libros como Política y Geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos. Libros como De Ucrania al mar de la China, Requiem polifónico por Occidente o Malditos libertadores. Buenas tardes, Augusto. Gracias por aceptar la invitación a esta humilde asociación. Gracias a ustedes, colegas y amigos. Bueno, pues entramos en materia y vamos con las preguntas. Augusto, ¿cómo explicas la enorme presencia militar norteamericana en el Caribe con este enorme despliegue naval que estamos presenciando, con portaaviones incluido, y con la excusa de luchar contra un supuesto narcotráfico? Creo que estas cosas hay que tomarlas con prudencia porque no tienen lógica política, tampoco tienen lógica militar. Indudablemente Estados Unidos tiene poder para bombardear, destruir y hacer barbaridades, como lo viene haciendo desde el siglo XIX. Pero esto de ahora con Venezuela no tiene ni pies ni cabeza, porque si se tratara de una invasión requerirían no menos de 100.000 hombres y unos preparativos muy grandes. Y si se trata de amedrentar o de querer derribar al gobierno, pues tampoco así lo van a lograr. Y entrar a una cuestión tan grave, tan terriblemente grave como para plantearse la invasión o los ataques contra uno o dos países soberanos como Venezuela y Colombia, sería un mayúsculo disparate, pero de una magnitud tan grande que sorprende, abruma la estupidez que parece haber detrás de estas decisiones, porque
no sería una invasión o un ataque contra Venezuela, sino una invasión, un ataque contra toda la región. Se percibiría ahí así, de esa manera, y por lo tanto estamos ante un disparate más. Sea cual sea lo que siga, es un disparate. No tiene ganadores, porque para Estados Unidos, que ahora pensemos está en una campaña contra los inmigrantes, básicamente iberoamericanos, abrir un frente bélico en Venezuela, Colombia, es desestabilizar toda la región del Caribe y provocar otra riada de migración hacia Estados Unidos, aparte de que implicaría un desbarajuste general de México a la Argentina. Así que no le encuentro respuesta, ni le encuentro lógica, ni le encuentro sentido. Creo que esto tiene mucho que ver con la personalidad singular, digamos, del presidente Trump, pero no tenemos ahí una guía racional que nos pueda guiar en esto que es un completo disparate. Desde fuera parece, da la impresión, o por lo menos a mí me da la impresión, que Centroamérica y Sudamérica sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos y como que sigue vigente la doctrina Monroe, ¿no? En tu opinión, ¿podría ser el objetivo de esta agresividad de Estados Unidos desconectar Centroamérica y Sudamérica del nuevo modelo de relaciones internacionales que suponen los BRICS? ¿Es esto podría ser interpretado como una amenaza para cambiar el rumbo, ese posible rumbo de una colaboración con los BRICS? Aquí hay dos factores que debemos tomar en cuenta. El primero es el geográfico. América es el único continente que está separado del mundo por 2 océanos. Este aislamiento geográfico ha sido determinante a lo largo de la historia de los primeros pobladores hace 40 o 50 mil años hasta el presente. Aislar a nuestra región para una potencia del poder de Estados Unidos es muy fácil. Por lo tanto, en este sentido, nuestros países son frágiles y difíciles de defender. Pensar que se puede recibir apoyo de China o Rusia no es viable. ¿Ya? Y la doctrina Monroe tampoco ha desaparecido nunca del todo a partir justamente de este aislamiento geográfico. No hay que olvidar que en nuestros países son gobernados mayoritaria y casi masivamente por las mismas oligarquías que han estado aliadas al imperialismo británico en el siglo XIX y al estadounidense desde el XX. Y que estas oligarquías sirven a los intereses de Estados Unidos. No necesita Estados Unidos volver a viejas prácticas para restablecer una influencia que nunca realmente ha perdido. Ha habido ciertos momentos en que se han juntado muchos gobiernos progresistas, pero este movimiento no ha tenido continuidad. De hecho, países que estuvieron en manos de gobiernos progresistas como Argentina, Ecuador, Bolivia, están hoy en manos de la derecha. Así que no. Y aunque Brasil pertenezca a los BRICS y sea miembro, pues su influencia es siempre limitada, porque nuestra geografía nos condiciona enormemente y frente a eso pues es poco realmente lo que se puede hacer, al menos en las circunstancias actuales. Otra cosa será si en algún momento dado el poder de Estados Unidos es resquebrajado y podemos por primera vez pensar en una verdadera independencia. Pero por lo pronto, en lo inmediato y en lo que se ve en el horizonte, no hay mayores cambios. Es siempre el 20 y el 1 que se decía en los años 50 y 60 en la OEA.
que un Estado, Estados Unidos, mandaba más que todos los otros 20. Y esto sigue siendo así. Puede haber resistencias, núcleos de resistencia, pero siempre en trinchera. Nunca más allá, y es difícil que nadie pueda contrarrestar el poder de Estados Unidos estando la geografía como está. Entonces, pese a esta falta de comprensión, ¿no?, de explicación de qué es lo que hay detrás de estas maniobras de los Estados Unidos, ¿crees que es inviable o imposible, ¿no?, una invasión? ¿O crees que pese a todo sí que podría llevarse adelante? Y si esto fuera así, ¿crees que Estados Unidos tiene una posibilidad real de ganar una guerra convencional contra Venezuela o contra Colombia u otros países, ¿no? O que, por el contrario, buscaría su derrota mediante procedimientos pues, menos confesables, ¿no?, como ha hecho siempre, o mediante las dos vías, ¿no?, tanto la vía militar como pues, propiciar golpes de Estado, este tipo de maniobra. Yo me inclinaría más a que Estados Unidos, el gobierno, esté apostando por un posible golpe de Estado. Yo una invasión no la veo viable. Una invasión, una guerra, puede saber uno cómo iniciarla, pero no saber cómo va a terminar. Pensemos en Afganistán, que todo el mundo la miraba muy fácil y al final, 20 años después, entregaron el poder a los talibanes, a quienes habían derrocado, ¿sabes? Nosotros, en términos de poder convencional, no hay paridad ninguna. Venezuela en ese sentido no tiene ninguna posibilidad. La resistencia que ha habido a Estados Unidos y a otros imperios han sido la guerra de guerrilla. Ya Estados Unidos tendría que decidir si invade Venezuela, que va a meterse pues en una guerra irregular que durará años, que tendrá unas consecuencias políticas devastadoras para la región y para los propios Estados Unidos. Es decir, no son estos tiempos, no estamos en los años 20 del siglo pasado para andar jugueteando con aventuras militares. Y recordemos que todas las aventuras militares de la OTAN y Estados Unidos, después del suicidio de la Unión Soviética, terminaron en desastre. Irak, Afganistán, Libia. Y fue más lo que se perdió que lo que se ganó para Occidente. Así que el panorama del mundo, digamos que es poco propicio para una invasión, y insisten que no se encuentra lógica a la política de Estados Unidos. Porque invadir Venezuela, que tiene 900.000 kilómetros cuadrados, pues es una tarea muy ardua y requerirían muchas tropas. Claro. Un país que ya tiene frentes abiertos, el más grande en Asia-Pacífico, con China, que la situación en Oriente Medio está por explotar nuevamente, y la guerra en Ucrania, es decir, abrir un cuarto frente más para Estados Unidos, creo que sería muy poco inteligente de parte de la dirigencia estadounidense. ¿Cómo opinas que queda el derecho internacional, la ONU o los países europeos y su defensa de derechos humanos cuando Estados Unidos está llevando a cabo asesinatos extrajudiciales? Me parece que llevan unos 60 personas que han sido asesinadas, ¿no?, sin que medie prueba alguna de la cuestión del narcotráfico. Empecemos con los derechos humanos, con el respeto que se merece toda vida humana, con el genocidio que se dio y se sigue dando en Gaza. Creo que el tema de los derechos humanos por parte de Occidente ha quedado sepultado para siempre. No creo que estos países tengan derecho alguno a hablar de derechos humanos después de haber apoyado el genocidio de Israel contra Palestina. Y el derecho internacional pues siempre ha sido un derecho sometido a los vaivenes del poder. No encontramos en Estados Unidos
nada que se parezca a un respeto al derecho. De hecho, el derecho internacional establece que su prevalencia sobre los derechos internos, pero en Estados Unidos esto no ocurre. Las leyes estadounidenses dicen que el derecho estadounidense prevalece sobre cualquier otro derecho, incluyendo el derecho internacional, así que no. Para Estados Unidos ni el derecho internacional ni la ONU tienen importancia, nunca la han tenido. Eso solo ha servido cuando se trata de atacar a algún país o algún gobierno por algún propósito de imperialismo recatado, digamos, que lo quieren disfrazar de buenas intenciones cuando detrás está siempre la misma voluntad de dominación, expolio y destrucción. Y no. Además, Naciones Unidas tiene 80 años, ya es una organización obsoleta. El mundo de este siglo XXI poco o nada tiene que ver con el mundo de 1945, así que estamos ante una sociedad nueva, un proceso de cambio sistémico en el que Naciones Unidas pues necesita ser reinventada de raíz. Y esto será parte pues del proceso de cambio de la derrota de Occidente, que se dará tarde más o tarde menos, y su sustitución por un mundo multipolar que ya existe económicamente. Falta que se traduzca en lo político y también en lo jurídico. Claro. Pero no. Entonces, ¿tú crees que las distintas guerras, Ucrania, Gaza, el Caribe, tienen todas un mismo hilo conductor, un origen? ¿Se pueden entrelazar? Ahora, todas las guerras, todas las crisis son sistemas de vasos comunicantes. Ya no estamos ante un mundo en el que un conflicto podía aislarse de otro. Todo esto está interrelacionado y el desarrollo de una situación influirá en el desarrollo de la otra, y como se resuelva una, incidirá en la resolución de otras más. Porque de fondo está lo que mencionaba, el cambio sistémico. Es decir, después de la destrucción de la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados atlantistas quisieron reconfigurar el mundo en una serie de guerras. Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, y esto les salió mal. Y ahora están en una segunda etapa en el que ellos, a partir de un menosprecio vergonzante del poder de Rusia, pues creyeron que a través de Ucrania podían derrotar y hasta desmantelar Rusia, y les salió el tiro peor de lo que podía imaginarse. Y digamos que en el ámbito militar, pues Estados Unidos y la OTAN han demostrado una incapacidad notoria para obtener la victoria en algún conflicto. No hay motivo para pensar que puedan obtenerla en caso de que decidieran estúpidamente invadir Venezuela o atacar Venezuela y Colombia. Pues estamos ante la política del disparate instalada, porque todo esto que se está viviendo en el mundo atlantista es solo producto de mentes paranoica. Pensar que Ucrania iba a vencer a Rusia fue tan absurdo como dijo un congresista estadounidense, que es decir, Rusia vencería a Ucrania como México Estados Unidos vencería a México, pues en una guerra. Y en última instancia, Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo. ¿A quién se le ocurre ir a una guerra contra un país que te puede destruir en horas? Ha sido una fortuna para Europa y para el mundo que Rusia esté ganando de manera clara la guerra, porque si hubiera sido al revés, yo no dudo de que Rusia hubiera empleado su arsenal nuclear para revertir la situación. ¿Ya? Y yo creo que en esto pues estamos insertos en Occidente, el Occidente atlantista,
en una vorágine de autodestrucción sin parangón en la historia. Y esto es parte, lo de Venezuela, de este mismo disparate. Si ahora anda Trump diciendo que va a atacar Nigeria porque andan matando cristianos, una política de pistoleros, ¿sabes? Como si este señor viviera en el viejo oeste y creyera que todo se resuelve a punta de plomo y de palo. Pues, y el mundo no es así, ya no. ¿Crees tú que la situación interna en Estados Unidos está condicionando la política exterior de Trump? No. La sociedad estadounidense vive de espaldas al mundo en lo general. Es una minoría la que se entera de lo que ocurre. El estadounidense es un pueblo volcado sobre sí mismo y no tiene espacio para cuestiones externas. Además, como a lo largo de su historia, y salvo la guerra civil de 1870 a 75, pues todos los conflictos han sido lejanos. Y más a partir del siglo XX. Así que ellos no tienen conciencia de la situación internacional, ni de las crisis, ni de lo que está en juego, ni nada. No, son dos mundos casi completamente separados. La única excepción fue la guerra de Vietnam por el número de muertos y heridos que se acumulaba. Y poco más. No. Y la sociedad estadounidense vive de espaldas al mundo. Sí. Estas son todas las preguntas digamos, del cuestionario, ¿no? Lo que te quiero comentar es que si quieres decir alguna cosa que se haya quedado o algo que te parezca fundamental antes de acabar la entrevista. ¿Qué te parece, Augusto? Yo quisiera recalcar algo que mencioné. Estamos ante un cambio sistémico. Esto no es la sustitución de un imperio por otro, ni de una potencia por otra, ni de división del mundo. Esto es algo radicalmente nuevo. No se ha dado nada similar en 500 años. Es la emergencia de un mundo multipolar que ya lo es en lo económico y que está diseñando de manera tranquila, paulatina, a través de organizaciones como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, la nueva sociedad internacional. Y todas estas guerras y todas estas crisis que vivimos son, digamos, los últimos pataleos de un occidente que quisiera seguir siendo lo que fue, pero que ya no puede. De manera que lo que vemos y lo que observamos en el mundo debe verse, si se quiere entender desde esta óptica sistémica, porque las fuerzas en marcha buscan cambiar el orden mundial y establecer uno nuevo. Y Venezuela, Ucrania, el sudeste asiático, Gaza, Irán, son todos frentes de una lucha única. Está entre el viejo mundo y el nuevo. Y esa es la clave si queremos seguir con lógica todos estos movimientos aparentemente inconexos, pero que tienen una profunda relación unos con otros y son relativos a la reconfiguración de la sociedad internacional y a la reconfiguración del poder en el mundo. Algo sumamente serio. Pues nada más. Aquí acaba la entrevista. Agradecerte tu asistencia a nuestro canal y desde luego recomiendo encarecidamente la lectura de sus libros, que les aseguro que son una fuente de aprendizaje. Y por favor, a todos nuestros oyentes, háganse socios de Malditas las Guerras y síganos en nuestro canal. Un saludo desde Valencia. Gracias. Gracias.